Esa noche, el amigo de mi marido desencadenó algo en mí a lo que no pude resistir. Con el tiempo, este desencadenante me permitió hacer cosas que nunca podré revertir, pero eran tan emocionantes que tal vez ni siquiera quisiera revertirlas si pudiera. Todo comenzó una tarde cuando a mi esposo Mike le ofrecieron un viaje de negocios de una semana a Londres, algo que vino acompañado de mucha planificación y estrés de último momento. No me sorprendió, formaba parte de su trabajo viajar de vez en cuando, pero este viaje se sintió diferente. Significaba que estaría sola en casa durante una semana y no había pasado tanto tiempo sola en años. Volveré antes de que te des cuenta, me aseguró Mike, con una sonrisa confiada en sus labios, mientras arrojaba algunas camisas extra en su maleta. Hablaremos todos los días, lo prometo. Lo sé, dije, forzando una sonrisa, pero había una sensación de inquietud creciendo en la boca de mi estómago. No sabía por qué me sentía mal. Tal vez era la idea de estar sola en la casa, o tal vez era algo más, algo que aún no había identificado del todo. Mike me dio un largo beso de despedida antes de irse, y así, sin más, me quedé sola. Los primeros días transcurrieron en relativo silencio. Trabajé desde casa, dedicándome a las tareas que había estado posponiendo. Llené el silencio con ruido de fondo, el televisor constantemente encendido de fondo, pero a pesar de mis mejores esfuerzos por sentirme productivo, la casa parecía más grande y más vacía. Me encontré acostándome temprano solo para avanzar rápidamente en la quietud de la noche. No fue hasta el tercer día, temprano en la tarde, que algo cambió. Acababa de terminar de cenar, algo fácil y rápido, un salteado que apenas probé, y estaba descansando en el sofá con un libro cuando sonó el timbre. Me sobresaltó. No esperaba a nadie, y lo primero que pensé fue que tal vez Mike me había enviado algo, quizás flores o una entrega sorpresa, pero cuando abrí la puerta, no era una entrega, era Brian. Brian era el mejor amigo de Mike en la universidad. Habían sido cercanos durante años y conocía a Brian casi tanto tiempo como conocía a Mike. Los dos eran como hermanos, inseparables cuando estaban juntos, siempre con una cerveza en la mano, poniéndose al día con los viejos tiempos. Estaba mucho allí, pero nunca cuando Mike no estaba allí. «Oye», dijo Brian con esa sonrisa fácil suya, sosteniendo una botella de vino. «Pensé que como Mike no estaba, podrías necesitar alguna compañía». Parpadeé, sorprendida. «Oh, no esperaba a nadie, lo sé. Lamento pasar por aquí sin avisar», dijo Brian rápidamente, luciendo arrepentido. Estaba en la zona y me pareció extraño no pasar por aquí. Además, ha pasado un tiempo desde que salimos solo nosotros dos. No se equivocó. A pesar de conocer a Brian desde hacía años, nunca habíamos pasado mucho tiempo solos. Siempre estuvo con Mike, y nuestras conversaciones nunca fueron más allá de la superficie. Siempre era una pequeña charla educada e informal. Nada más. Dudé por un momento, pero finalmente me hice a un lado para dejarlo entrar. «Claro, pasa». Brian pasó junto a mí y su aroma familiar llenó el aire. Una mezcla de colonia y algo cálido y almizclado. Era extraño tenerlo aquí sin Mike, pero no quería ser grosero. No estaba acostumbrada a tener compañía cuando mi marido estaba fuera, pero no había motivo para sentirme incómoda. Después de todo, este era Brian, prácticamente de la familia. Nos sentamos en el sofá, con la botella de vino entre nosotros mientras conversábamos sobre el viaje de Mike y lo ocupado que había estado el trabajo últimamente. Fue fácil hablar con Brian y pronto la conversación fluyó sin esfuerzo. Me encontré relajándome más que en días. Tenía esa manera de hacer que todo pareciera más ligero, más manejable. Pero después de aproximadamente una hora, noté que algo cambiaba. La risa de Brian fue un poco más suave, y su mirada se detuvo en mí un poco más de lo habitual. No fue evidente, lo suficiente como para hacerme preguntarme si lo estaba imaginando. Siempre habíamos sido amigables, pero ahora había algo diferente. Algo en la forma en que me miraba hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Al principio lo descarté. Fue solo mi imaginación, ¿verdad? Brian era el mejor amigo de Mike. No cruzaría ninguna línea. No había nada de qué preocuparse. Pero a medida que la conversación continuó, la atmósfera entre nosotros se volvió más cargada. Cada vez que me miraba, sentía un extraño aleteo en el estómago, una sensación que no había sentido en años. No con él, no con nadie más que con Mike. En un momento dado, se acercó para volver a llenar mi copa de vino.
Su mano rozó la mía por solo un segundo y mi pulso se aceleró. Aparté la mano instintivamente, pero Brian no pareció darse cuenta. «Esto ha sido realmente agradable», dijo después de un momento, recostándose en el sofá con los ojos todavía fijos en mí. «Me alegro de haber pasado por aquí». «Sí, ha sido agradable», respondí, mi voz un poco más tensa de lo que pretendía. No estaba segura si era el vino o la forma en que me miraba, pero estaba empezando a sentir que necesitaba algo de espacio. La sonrisa de Brian no flaqueó, pero ahora había una intensidad detrás de ella, algo que no había notado antes. Dejó su vaso sobre la mesa de café. Sus ojos nunca dejaron los míos. «¿Sabes? Siempre pensé que eras increíble», dijo de repente, en voz baja. Las palabras me tomaron por sorpresa y parpadeé, sin saber cómo responder. «¿Qué quieres decir?» Brian se encogió de hombros y su mirada se suavizó un poco, pero el peso de sus palabras aún flotaba en el aire. «Quiero decir, Mike tiene suerte de tenerte. Siempre he pensado eso». Me reí nerviosamente, tratando de ignorar el cumplido. «Bueno, gracias. Yo también tengo suerte de tenerlo». Hubo una pausa, y luego Brian se acercó a mí. Su rodilla rozó la mía. El gesto casual se sintió cargado, y pude sentir mi corazón latiendo más rápido, mis pensamientos girando en 100 direcciones diferentes. «No quiero hacerte sentir incómodo», dijo Brian en voz baja, con voz suave. «Yo simplemente no lo sé. He estado pensando mucho últimamente, sobre la vida, sobre cosas que no sabía que sentiría, y supongo, al estar así cerca de ti, se siente diferente cuando Mike no está aquí». Allí estaba, el cambio que había estado temiendo. La línea entre nosotros siempre había sido clara, pero ahora Brian la estaba siguiendo, tanteando las aguas para ver cómo reaccionaría yo. Me levanté rápidamente. Mi corazón se aceleró mientras intentaba poner algo de distancia entre nosotros. «Brian, creo que deberías irte». Sus ojos se abrieron, sorprendido por mi movimiento repentino, pero no discutió. Él también se levantó y asintió lentamente. «No quise hacerte sentir incómodo», dijo, con la voz llena de arrepentimiento. «Yo simplemente... no lo sé. Lo siento si crucé una línea». Sentí una oleada de alivio invadirme cuando se disculpó, pero la tensión en la habitación aún era espesa, palpable. «Está bien», dije, mi voz más firme ahora. «Pero sí, probablemente sea mejor que vayas». Brian asintió de nuevo y cogió su chaqueta de la silla. Dudó por un momento antes de dirigirse a la puerta, mirándome por última vez. «No quise hacer las cosas raras», dijo suavemente, con los ojos llenos de algo que no pude nombrar. «Pero si alguna vez necesitas algo, siempre puedes llamar». Y con eso, se fue. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la puerta, con mis pensamientos acelerados. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo habíamos pasado de una velada informal a este momento extraño y cargado, que parecía demasiado intenso, demasiado cercano a algo que no podía manejar? La casa se sintió más vacía que nunca, después de que él se fue. El silencio me invadió, y lo único en lo que podía pensar eran en las palabras de Brian. Su mirada, la forma en que me había mirado como si me estuviera viendo por primera vez. Debería haberme sentido aliviada de que se hubiera ido, de que no hubiéramos cruzado ninguna línea. Pero mientras estaba allí, en el silencio de la casa, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Había sentido que algo en mí me atraía hacia su cuerpo y su hermoso rostro. El día después de que Brian se fue, me desperté sintiéndome incómoda. Su visita me había dejado con una persistente sensación de confusión de la que no podía librarme. Seguí repitiendo la conversación en mi cabeza. La forma en que me había mirado, la forma en que sus palabras habían permanecido en el aire demasiado tiempo. Fue solo un malentendido, me dije. Probablemente se sentía vulnerable sin Mike, tal vez un poco solo. Eso no significó nada. Pero incluso mientras intentaba convencerme de ello, una parte de mí no estaba tan segura. Había algo en la forma en que Brian me había mirado esa noche, algo que había despertado emociones que no había sentido en años. Pasé la mayor parte de la mañana intentando sacar esos pensamientos de mi cabeza. Limpié la casa, preparé el desayuno
y seguí mis rutinas habituales. Pero todo se sintió forzado, como si me estuviera esforzando demasiado por mantener todo normal, cuando, en el fondo, sabía que algo andaba mal. Por la tarde, mientras me sentaba a ponerme al día con algo de trabajo, sonó mi teléfono. Miré la pantalla y vi un mensaje de Brian. Oye, espero no haber hecho las cosas incómodas anoche. Solo quería registrarme y asegurarme de que estamos bien. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Una parte de mí no quería responder, no quería relacionarse con él después de lo que había sucedido. Pero otra parte de mí, la parte que sentía curiosidad, tal vez incluso un poco atraída por la idea de explorar lo que había estado hirviendo entre nosotros, se sintió tentada. Escribí algunas respuestas diferentes antes de decidirme finalmente por algo neutral. Estamos bien. Fue simplemente una noche extraña. No te preocupes por eso. Su respuesta llegó casi de inmediato. Me alegra escuchar eso. He estado pensando mucho en lo que dije, y solo quiero que sepas que lo dije en serio. Pero no quiero hacerte las cosas más difíciles. Ahí estaba otra vez, la forma sutil de Brian de reconocer lo que había pasado entre nosotros sin abordarlo por completo. Podía sentir la tensión volviendo a aparecer, la misma tensión que había llenado la habitación la noche anterior, cuando él estuvo demasiado cerca, cuando sus palabras se sintieron demasiado íntimas. No respondí esta vez. No estaba seguro de cómo hacerlo. En lugar de eso, apagué mi teléfono e intenté concentrarme en mi trabajo, pero mi mente seguía volviendo a Brian. ¿Por qué estaba pensando en mí? ¿Por qué estaba pensando en él? Este era el mejor amigo de Mike, alguien que siempre había estado en el fondo de nuestras vidas, nunca más que un amigo casual para mí. Y sin embargo, aquí estaba yo, pensando en él más de lo que debería. Por la noche estaba inquieto. La casa parecía demasiado silenciosa, demasiado vacía, y me encontré deseando que Mike estuviera en casa. Necesitaba su presencia, su energía constante para calmar la inquietud que se había arraigado en mí desde la visita de Brian. Pero Mike no estaba en casa, y yo tuve que lidiar sola con el lío en mi cabeza. Decidí salir a caminar, esperando que el aire fresco me aclarara la mente. El vecindario estaba tranquilo. El cielo se desvanecía en tonos rosados y morados, a medida que se ponía el sol. Caminé sin rumbo durante un rato, dejando que mis pensamientos divagaran, pero por mucho que intentara concentrarme en otras cosas, mi mente seguía dando vueltas hacia Brian. ¿Estaba mal que me sintiera así? ¿Estaba traicionando a Mike solo por pensar en su mejor amigo de esta manera? No había hecho nada, no había cruzado ninguna línea, pero la culpa estaba ahí, carcomiéndome. Cuando regresé a casa, me sentí un poco más a gusto, pero la tensión seguía ahí, justo debajo de la superficie. Me preparé una cena rápida y me acomodé en el sofá, cambiando los canales de la televisión, tratando de encontrar algo que me distrajera. Fue entonces cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie, y por un breve momento me pregunté si podría ser Mike. Tal vez su viaje había terminado antes y había regresado a casa para sorprenderme. Pero cuando abrí la puerta, era Brian otra vez. Él estaba allí de pie con la misma sonrisa fácil, sosteniendo una bolsa de comida para llevar en una mano. «Oye», dijo con voz cálida, «pensé que quizás aún no habías comido, así que traje algo de comida. Espero que esté bien». Dudé, mi mente volvió a la noche anterior. «No tenías que hacer eso», dije, aunque mi voz carecía de convicción. Brian se encogió de hombros y entró antes de que pudiera protestar. «Estaba en la zona», dijo casualmente, dejando la comida para llevar en la encimera de la cocina. «Pensé en pasar por aquí y asegurarme de que estás bien». No estaba seguro de cómo responder. Una parte de mí quería decirle que se fuera, que pusiera cierta distancia entre nosotros antes de que las cosas se complicaran más. Pero otra parte de mí, la parte que estaba cansada de estar sola, cansada de sentir que faltaba algo, quería que se quedara. «Estoy bien», dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «Pero gracias». Nos sentamos a comer y la conversación fluyó con facilidad al principio.
Era ligero, casual, como siempre había sido cuando Brian y Mike estaban juntos. Pero a medida que avanzaba la noche, pude sentir que la misma tensión regresaba, la misma energía silenciosa que había llenado la habitación la noche anterior. Intenté mantener las cosas ligeras, desviar la conversación de cualquier tema personal, pero Brian siguió insistiendo. Me preguntó cómo me sentía, cómo llevaba que Mike estuviera fuera durante tanto tiempo. Sus preguntas parecían cargadas, como si hubiera algo más detrás de ellas, algo que no estaba diciendo abiertamente, pero que quería que yo reconociera. Y entonces, al igual que la noche anterior, el aire cambió. He estado pensando en lo que dije anoche, dijo Brian en voz baja, sus ojos fijos en los míos. Sentí que mi estómago se retorcía. Brian, no creo que debamos... Lo sé, interrumpió, en voz baja. Sé que esto es complicado, pero no puedo evitar lo que siento. Mi corazón latía con fuerza ahora. La habitación se sentía de repente demasiado pequeña, demasiado íntima. Me levanté, dando un paso atrás de la mesa, tratando de poner algo de distancia entre nosotros. Brian, esto no está bien, dije, con la voz ligeramente temblorosa. Mike es tu mejor amigo. Soy su... Lo sé, dijo Brian levantándose también, con los ojos llenos de algo que no podía nombrar. Pero eso no cambia el hecho de que hay algo entre nosotros. No lo hay, dije rápidamente, aunque las palabras se sintieron huecas, como si estuviera tratando de convencerme a mí mismo más que a él. Brian dio un paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Tú también puedes sentirlo, ¿no? No respondí. No pude. Mi mente daba vueltas, mis pensamientos eran un lío enredado. Se suponía que esto no iba a suceder. Este era el mejor amigo de Mike, alguien a quien conocía desde hacía años, alguien en quien confiaba. Y sin embargo, aquí estábamos, demasiado cerca. La tensión entre nosotros era espesa e innegable. Debería irme, dijo Brian finalmente, su voz ahora más suave. No quiero hacerte las cosas más difíciles. Yo solo necesitaba que supieras cómo me siento. No dije nada mientras él agarraba su chaqueta y se dirigía hacia la puerta. Mi corazón seguía acelerado, y mis pensamientos seguían dando vueltas en 1000 direcciones diferentes. Antes de irse, Brian se volvió para mirarme por última vez, con los ojos llenos de algo que hizo que se me revolviera el estómago. Lo siento si compliqué las cosas, dijo en voz baja, pero no me arrepiento de decírtelo. Y con eso, se fue. Me quedé allí, en la casa vacía, con la mente acelerada y el corazón todavía latiendo con fuerza en el pecho. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Cómo se habían salido las cosas de control tan rápidamente? Me hundí en el sofá, mis manos temblaban levemente mientras intentaba darle sentido a lo que acababa de suceder. Brian había cruzado una línea. Ya no se podía negar eso. Pero lo que más me asustó fue el hecho de que una parte de mí había querido que lo hiciera. Al día siguiente, no podía quitarme el sentimiento de culpa que se había instalado en mi pecho como un peso pesado. Intenté seguir con mi día con la mayor normalidad posible, pero mis pensamientos volvían a Brian. Sus palabras, la forma en que me había mirado, la tensión en el aire, todo se repetía en mi mente. Quería decirme a mí mismo que no había pasado nada, que no habíamos cruzado ninguna línea, pero eso no era del todo cierto. Algo había sucedido. No fue físico, pero hubo una línea emocional, un límite, que cruzamos en el momento en que Brian admitió sus sentimientos, y yo no lo había detenido. Seguía preguntándome qué habría pasado si hubiera dejado que las cosas llegaran más lejos. ¿Me habría rendido ante el momento? ¿Habríamos hecho algo que no se podría revertir? La idea hizo que mi estómago se revolviera de culpa. Pero no era solo culpa lo que sentía. Había algo más, algo que no quería admitir. Una parte de mí se había sentido emocionada. La atención, la conexión, la tensión, habían despertado algo en mí que no había sentido en mucho tiempo. Y esa fue la parte que más me asustó. Me mantuve ocupada durante todo el día,
esperando que las distracciones ayudaran. Pero por la tarde me encontré sentada en el sofá, mirando fijamente la televisión, con la mente todavía acelerada. No había sabido nada de Brian desde que se fue la noche anterior, y no estaba segura de si eso era algo bueno o malo. Quería que se acercara, quería volver a verlo. No lo sabía. O tal vez sí, noté que lo encontraba muy atractivo. Pero a medida que se acercaba la noche, el silencio de la casa empezó a afectarme. El silencio era demasiado, la quietud demasiado sofocante. Agarré mi teléfono y mis dedos se cernieron sobre el número de Brian. Dudé. Mi corazón se aceleró ante la idea de llamarlo. ¿Qué diría yo? ¿Qué pasaría si lo invité de nuevo? Antes de que pudiera pensarlo demasiado, presioné el botón de llamada. Sonó una vez, 2 veces, y luego la voz familiar de Brian llegó a través de la línea. «Oye», dijo, su tono suave pero cauteloso. «Oye», respondí, con la voz temblorosa. «Yo solo quería hablar». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y pude escuchar a Brian dejar escapar un lento suspiro. «¿Estás bien?» «No lo sé», admití. «Anoche fue mucho, y no puedo dejar de pensar en ello». «Yo también he estado pensando en eso», dijo Brian en voz baja. «No quería presionarte. No quiero empeorar las cosas. Lo sé», dije. Mi voz apenas era más que un susurro. «Pero tenemos que hablar de ello. No podemos simplemente ignorar lo que pasó». Otra pausa, y luego Brian habló de nuevo, esta vez con voz más seria. «¿Quieres que vaya?», dudé. Una parte de mí sabía que no era una buena idea, que probablemente deberíamos mantener la distancia por un tiempo. Pero otra parte de mí, la parte que estaba cansada de sentirme sola, la parte que anhelaba la conexión que había sentido con él, quería verlo. «Sí», dije antes de que pudiera cambiar de opinión. «Venir». Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de emociones: anticipación, miedo, culpa. No sabía lo que estaba haciendo, no sabía lo que iba a pasar, pero sabía que no podía dejar las cosas sin resolver. Aproximadamente media hora después, sonó el timbre, y mi corazón dio un vuelco. Respiré profundamente, tratando de estabilizarme antes de abrir la puerta. Brian se quedó allí, con expresión cautelosa, sus ojos buscando los míos en busca de algún tipo de pista sobre lo que estaba pensando. Entró, cerró la puerta detrás de él, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. «¿Estamos bien?», preguntó Brian finalmente, rompiendo el silencio. Suspiré, pasando una mano por mi cabello. «No lo sé», admití. «Anoche me confundió». «Lo siento», dijo rápidamente, con la voz llena de arrepentimiento. «No quise hacerte las cosas más difíciles». «Lo sé», dije en voz baja. «Pero no podemos ignorar lo que pasó, Brian. Cruzamos una línea. Quizás no físicamente, pero emocionalmente». Brian asintió con la mirada seria. «Lo sé, y no quiero lastimarte a ti ni a Mike, pero no puedo negar lo que siento». Sus palabras me golpearon fuerte, y sentí el peso de la situación posarse en mi pecho. Esto fue real. No fue solo un momento fugaz o un pensamiento pasajero. Brian sentía algo por mí, y tuve que afrontar esa realidad. «Pero eres el mejor amigo de Mike», dije, con la voz temblorosa. Esto no está bien». Brian se acercó, sus ojos fijos en los míos. «Sé que es complicado», dijo en voz baja, «pero no puedes decirme que no lo sientes tan bien». Tragué fuerte, mi corazón se aceleró. No quería admitirlo, no quería reconocer la atracción que sentía hacia él, la forma en que mi cuerpo reaccionaba cuando él estaba cerca. Pero era innegable. «No sé lo que siento», susurré. «Todo está tan desordenado». Brian extendió la mano y rozó suavemente mi brazo con sus dedos. El toque envió una descarga eléctrica a través de mí, y me quedé paralizado, con el aliento atrapado en mi garganta. «No quiero empeorar las cosas», dijo en voz baja, con la voz llena de sinceridad. «Pero no puedo dejar de pensar en ti, sobre nosotros». Mi corazón latía con fuerza ahora. Mi mente daba vueltas con emociones encontradas. Esto era peligroso. Esto estuvo mal. Pero había una parte de mí que no quería detenerlo. «No podemos hacer esto», dije, aunque mi voz carecía de convicción. Los ojos de Brian se suavizaron, y por un momento se quedó allí, mirándome con una mezcla de anhelo y arrepentimiento. «Lo sé». Pero ninguno de nosotros se movió. Ninguno de nosotros dio un paso atrás. La tensión entre nosotros era espesa. El aire estaba cargado de algo no dicho, algo que ambos habíamos estado evitando, pero que ya no podíamos negar. Entonces, sin pensarlo,
Acorté la distancia entre nosotros. Fue rápido, solo un breve momento de contacto, un roce de labios, un toque fugaz. Pero fue suficiente. Lo suficiente como para enviarme una onda de choque, lo suficiente como para romper la frágil barrera a la que habíamos estado tratando de aferrarnos. Lo besé con pasión de una manera que no había besado a Mike en años. Me dejé llevar y noté que Brian hacía lo mismo. Mientras compartíamos este intenso momento, caminamos hacia el sofá y nos caímos. El momento fue muy emocionante, pero sabía que estaba mal. Sin embargo, sentí que eso lo hacía aún más emocionante. Brian siguió adelante y me complació durante un par de minutos hasta que me dio la vuelta y... todo sucedió. Una sensación de excitación recorre mi cuerpo cuando pienso en ello. Pero después de un par de minutos pensé en Mike y me retiré inmediatamente, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. ¿Qué estamos haciendo?, susurré. Mi voz temblaba. Los ojos de Brian estaban muy abiertos por la sorpresa y su respiración era irregular. No lo sé, dijo en voz baja, pero no quiero perderte. Esto es lo mejor que he sentido jamás. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No supe cómo responder. No sabía cómo darle sentido a lo que acababa de suceder. Todo lo que sabía era que todo había cambiado en ese único y fugaz momento. Creo que deberías irte, dije finalmente, con la voz temblorosa. Brian no discutió. Él asintió con la cabeza, con expresión llena de arrepentimiento, y se giró para irse. Pero antes de salir por la puerta, me miró por última vez. Lo siento, susurró. No quise complicar las cosas, pero no me arrepiento de haberte dicho lo que siento. Y luego se fue. Me quedé allí, en la casa vacía, con el corazón todavía acelerado y mis pensamientos enredados. ¿Qué había hecho? ¿Cómo se habían salido las cosas de control hasta tal punto? Me dejé caer en el sofá, con las manos temblando y la mente dando vueltas. Había cruzado una línea. Ambos lo hicimos. Y ahora no sabía cómo volver de eso. Pensé en Mike, en lo mucho que lo amaba y en lo mucho que confiaba en mí. La culpa me golpeó como un maremoto, estrellándose sobre mí, ahogándome en la vergüenza. ¿Cómo se suponía que iba a enfrentarlo cuando volviera a casa? ¿Cómo podría fingir que todo estaba bien cuando sabía que no lo estaba? Las lágrimas brotaron de mis ojos y enterré mi rostro entre mis manos, sintiendo el peso de todo derrumbándose a mi alrededor. Había cometido un terrible error, y no sabía cómo solucionarlo. Las horas posteriores a la partida de Brian se sintieron borrosas. Me senté en el sofá. El peso de todo lo que acababa de suceder me oprimía. Mi mente se aceleró mientras intentaba procesar el beso, la tensión y los sentimientos que habían despertado. La culpa era abrumadora, pero lo que más me aterrorizaba era la confusión. Una parte de mí había deseado ese beso, y no podía negarlo. Pero ahora que Brian se había ido, la realidad volvió a aparecer. Amaba a Mike. Siempre había amado a Mike. Habíamos construido una vida juntos, un matrimonio basado en la confianza y el compañerismo. Pero en los últimos días me había dejado caer en algo peligroso, algo que no entendía del todo. Había cruzado una línea y no había forma de deshacerla. La casa se sentía más vacía que nunca. El silencio casi ensordecedor mientras estaba sentada allí, mirando la pared, repitiendo el beso una y otra vez en mi cabeza. Me sentí mal del estómago, el peso de mi traición sentado como una piedra en mi pecho. Sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco, y por un momento pensé que podría ser Brian otra vez. Tal vez había regresado con ganas de hablar, de darle sentido a lo que había sucedido entre nosotros. Pero cuando abrí la puerta, no era Brian. Era Mike. Se quedó allí con una amplia sonrisa, su maleta en una mano y un ramo de flores en la otra. «Sorpresa», dijo, entrando antes de que pudiera decir algo. «Tomé un vuelo temprano. Pensé en volver a casa un día antes para sorprenderte». Me quedé paralizada y el aliento se me cortó en la garganta. La sonrisa de Mike vaciló cuando vio mi expresión. «Oye,
dijo en voz baja, acercándose y dejando las flores sobre la mesa. ¿Estás bien? Parpadeé, tratando de recomponerme, pero mi corazón latía aceleradamente, y sentí que se me formaba un nudo en la garganta. No pude hacer esto. No podía fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Yo no esperaba que regresaras tan pronto, tartamudeé, con la voz temblorosa. Mike frunció el ceño, la preocupación grabada en su rostro. No pareces feliz de verme. No, lo soy, dije rápidamente, forzando una sonrisa. Yo solo. No te esperaba. Eso es todo. Se acercó, extendió la mano para rodearme con sus brazos, y sentí una ola de culpa invadirme cuando su aroma familiar llenó el aire. Este era el hombre que amaba, el hombre que confió en mí, que siempre estuvo ahí para mí, y yo lo había traicionado. ¿Cómo estuvo tu viaje?, pregunté, tratando de sonar casual mientras me alejaba del abrazo, pero mi voz sonaba hueca, y me di cuenta de que Mike sentía que algo andaba mal. Estuvo bien, dijo, mirándome atentamente. Pero quiero saber sobre tu semana. ¿Cómo estuvo todo? Dudé. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Podía sentir el peso de mi culpa presionándome, asfixiándome. No sabía mentirle, pero tampoco sabía decirle la verdad. Estuvo bien, dije. Mi voz apenas era más que un susurro. Mike me miró fijamente durante un largo momento, sus ojos buscando los míos. ¿Seguro? Pareces fuera de lugar. Estoy bien, insistí, aunque las palabras parecieron una mentira. Mike suspiró y se pasó una mano por el pelo. Mira, si algo te molesta, puedes decírmelo. Lo sabes, ¿verdad? La sinceridad en su voz hizo que mi pecho se apretara. No merecía su amabilidad, no merecía su confianza. Y, sin embargo, aquí estaba él, ofreciéndomelo sin cuestionar, sin sospechar. No pude soportarlo más. Mike, dije suavemente. Mi voz temblaba. Hay algo que necesito decirte. Se quedó paralizado. Sus ojos se fijaron en los míos y pude ver la preocupación profundizarse en su expresión. ¿Qué es? Tragué fuerte y las palabras se atascaron en mi garganta. No sabía cómo hacer esto. No sabía cómo confesar lo que había hecho sin romperle el corazón. Pero no pude ocultarle esto. Merecía saber la verdad. Se trata de Brian, susurré, mi voz apenas audible. El ceño de Mike se frunció confundido. ¿Brian? ¿Qué pasa con él? Respiré hondo y me temblaban las manos mientras intentaba encontrar las palabras. Vino hace un par de noches, y hablamos. Las cosas se pusieron complicadas. La expresión de Mike cambió, y pude ver que la confusión se convertía en preocupación y luego en algo más oscuro, algo parecido al miedo. ¿Qué quieres decir con complicado?, preguntó lentamente, con la voz tensa. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos mientras el peso de mi culpa se estrellaba sobre mí. No era mi intención que sucediera. Simplemente hablamos y luego nos besamos. La habitación quedó en un silencio pesado y pude ver la sorpresa en el rostro de Mike. Sus ojos se abrieron y por un momento pareció como si no supiera cómo procesar lo que acababa de decirle. ¿Te besaste?, repitió en voz baja, casi como si no lo creyera. Asentí, con la garganta apretada por la emoción. No fue más allá de eso. Lo detuve. Pero no lo detuve lo suficientemente pronto. Mike dio un paso atrás y se pasó una mano por la cara. Su expresión era una mezcla de incredulidad y dolor. Yo no entiendo. ¿Por qué? No lo sé. Susurré, con la voz quebrada. Me sentí solo. Te habías ido y Brian, él estaba allí, y empezamos a hablar y todo se volvió muy confuso. No estaba pensando. No era mi intención que sucediera. Mike no dijo nada. Él simplemente se quedó allí, mirándome. El dolor en sus ojos me hirió hasta la médula. Quería acercarme a él, abrazarlo, decirle cuánto lo sentía, pero sabía que eso no solucionaría esto. Te amo, Mike, dije, con la voz temblorosa. Te amo y no quiero perderte. Lo siento mucho.
Apartó la mirada, con la mandíbula apretada, y pude ver la lucha en sus ojos. Estaba tratando de encontrarle sentido a lo que le había dicho, tratando de procesar la traición, el dolor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «Necesito algo de tiempo», dijo en voz baja, con la voz tensa. «No puedo lidiar con esto ahora». Mi corazón se hundió, pero asentí. «Entiendo». Sin decir una palabra más, Mike se giró y caminó hacia la puerta. Agarró su chaqueta y antes de que pudiera decir algo más, se fue y la puerta se cerró suavemente detrás de él. Me quedé allí en silencio, con el pecho dolorido y el corazón cargado de arrepentimiento. Había roto algo entre nosotros, algo que no sabía cómo arreglar. Las horas posteriores a la partida de Mike fueron algunas de las más largas de mi vida. No sabía dónde había ido ni cuándo volvería. Todo lo que sabía era que lo había lastimado de una manera que tal vez no pudiera deshacer. La casa se sentía más fría, más vacía sin él, y pasé el resto de la noche acurrucada en el sofá, mirando la puerta, esperando que volviera. Pero a medida que avanzaba la noche, quedó claro que Mike no volvería a casa esa noche. No fue hasta la mañana siguiente que escuché el sonido de la puerta abriéndose. Me senté. Mi corazón se aceleró cuando Mike entró, su expresión ilegible. «Me quedé en casa de un amigo», dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Necesitaba pensar. «Lo siento mucho», susurré, mi voz llena de emoción. No era mi intención que sucediera nada de esto. Mike finalmente me miró, con los ojos llenos de dolor e incertidumbre. «Te creo», dijo en voz baja, «pero no sé qué hacer. Necesito tiempo para resolver esto». Asentí, con lágrimas brotando de mis ojos. «Te daré todo el tiempo que necesites». Durante los días siguientes, Mike y yo vivimos en un extraño limbo. No hablábamos mucho y, cuando lo hacíamos, era breve y distante. Sabía que él todavía estaba procesando todo y no quería presionarlo. Pero el silencio entre nosotros era asfixiante y no sabía cómo arreglar lo que había roto. No fue hasta una semana después que Mike finalmente se sentó conmigo. Su expresión era más tranquila, aunque todavía seria. «He estado pensando mucho», dijo en voz baja, «sobre nosotros, sobre lo que pasó, y no quiero desperdiciar todo lo que hemos construido por un error». Mi corazón dio un vuelco y lo miré, con la esperanza creciendo en mi pecho. «Yo tampoco», susurré. Mike respiró hondo y sus ojos se encontraron con los míos. «Pero las cosas deben cambiar. Necesitamos hablar más, ser más abiertos unos con otros. No quiero que lleguemos a un punto en el que nos estemos distanciando así otra vez». «Estoy de acuerdo», dije, con la voz temblorosa. «Haré cualquier cosa para arreglar esto». Él asintió lentamente, y por primera vez desde el beso, vi un rayo de esperanza en sus ojos. «Estoy dispuesto a trabajar en esto, pero llevará tiempo». «Entiendo», susurré. Iba a ser un largo camino por delante, y sabía que reconstruir la confianza entre nosotros no sucedería de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reparar el daño que había causado, porque a pesar de todo, todavía amaba a Mike, y no estaba lista para dejar ir lo que teníamos. Las horas posteriores a la partida de Mike fueron algunas de las más largas de mi vida. No sabía a dónde había ido ni cuándo volvería. Todo lo que sabía era que lo había lastimado de una manera que tal vez no pudiera deshacer. La casa se sentía más fría, más vacía sin él, y pasé el resto de la noche acurrucada en el sofá, mirando la puerta, esperando que volviera. Pero a medida que avanzaba la noche, quedó claro que Mike no volvería a casa esa noche. No fue hasta la mañana siguiente que escuché el sonido de la puerta abriéndose. Me senté. Mi corazón se aceleró cuando Mike entró, su expresión ilegible. «Me quedé en casa de un amigo», dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Necesitaba pensar. «Lo siento mucho», susurré, mi voz llena de emoción. No era mi intención que sucediera nada de esto. Mike finalmente me miró,
con los ojos llenos de dolor e incertidumbre. «Te creo», dijo en voz baja, «pero no sé qué hacer. Necesito tiempo para resolver esto». Asentí, con lágrimas brotando de mis ojos. «Te daré todo el tiempo que necesites». Durante los días siguientes, Mike y yo vivimos en un extraño limbo. No hablábamos mucho y, cuando lo hacíamos, era breve y distante. Sabía que él todavía estaba procesando todo, y no quería presionarlo, pero el silencio entre nosotros era asfixiante, y no sabía cómo arreglar lo que había roto. No fue hasta una semana después que Mike finalmente se sentó conmigo. Su expresión era más tranquila, aunque todavía seria. «He estado pensando mucho», dijo en voz baja, «sobre nosotros, sobre lo que pasó, y no quiero desperdiciar todo lo que hemos construido por un error». Mi corazón dio un vuelco y lo miré, con la esperanza creciendo en mi pecho. «Yo tampoco», susurré. Mike respiró hondo, y sus ojos se encontraron con los míos. «Pero las cosas deben cambiar. Necesitamos hablar más, ser más abiertos unos con otros. No quiero que lleguemos a un punto en el que nos estemos distanciando así otra vez». «Estoy de acuerdo», dije, con la voz temblorosa. «Haré cualquier cosa para arreglar esto». Él asintió lentamente, y por primera vez desde el beso, vi un rayo de esperanza en sus ojos. «Estoy dispuesto a trabajar en esto, pero llevará tiempo». «Entiendo», susurré. Iba a ser un largo camino por delante, y sabía que reconstruir la confianza entre nosotros no sucedería de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reparar el daño que había causado, porque a pesar de todo, todavía amaba a Mike, y no estaba lista para dejar ir lo que teníamos.